Hoy tenemos, como bien decía Pablo, invitados de lujo. Nos están acompañando Diego Rodríguez y Raquel Sánchez. Vamos a hacer una reseña de su currículum para presentarlos a quienes no los conozcan. Diego Rodríguez es sociólogo, es magíster en sociología, es analista en marketing, tiene formación en políticas de control de tabaco, gerencia social y etiquetado frontal de alimentos, es docente de la UDELAR, investigador en temas del área social, sociología de la salud y evaluación de políticas de control de tabaco, es integrante del CIET y de la Alianza de Enfermedades No Transmisibles de Uruguay y representante del CIET ante el Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Bueno, bienvenido, Diego. Y Raquel Sánchez es licenciada en nutrición, especialista en enfermedades no transmisibles, docente también de UDELAR, integrante del Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición de la UDELAR, representante de AUDIN, la Asociación Uruguaya de Dietistas y Nutricionistas, en la Alianza de Enfermedades No Transmisibles de Uruguay, y tiene formación en políticas alimentarias, derechos del consumidor y etiquetado frontal de alimentos. Así que también muy bienvenida, Raquel. Muchas gracias. Y bueno, hoy van a hablar con nosotros acerca del rotulado frontal y de la mirada de la sociedad civil sobre este proceso que ha llevado a este etiquetado frontal de alimentos. Así que ya les damos la palabra para que puedan iniciar. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un espacio, nosotros desde la sociedad civil agradecemos este tipo de espacios, principalmente incluso académicos, ¿no? Y ese vínculo que implica, o el refuerzo de esos vínculos entre la academia y la sociedad civil, que son fundamentales para lo que son las políticas de salud pública. En particular el etiquetado, que es el que nos convoca hoy, desde el cual nosotros planteamos o elaboramos el libro que da como origen a esta charla, que fue realizado desde la Alianza, a partir de, tanto Raquel, yo y Lucía Martínez como autores, pero expresa un proceso que se realizó desde la Alianza de Enfermedades No Transmisibles, que en realidad el nombre es Alianza para la Prevención y Control de las Enfermedades No Transmisibles, entendiendo las enfermedades no transmisibles como las principales, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, sus factores de riesgo, como es la obesidad, la mala alimentación o la alimentación no saludable, la inactividad física. Las organizaciones que de alguna forma u otra nos vinculamos con esto, contando con los factores de riesgo como las enfermedades no transmisibles, conformamos la Alianza de Enfermedades No Transmisibles. Y a partir de la alianza, como la alimentación es un tema transversal a todas estas problemáticas y enfermedades, se decidió tomar partido en lo que fue, o en el último tiempo, de lo que fue la definición de la política del etiquetado frontal y su implementación. Y es así que surge el libro, y la idea de hoy es contarles el por qué, y esa va a ser la estructura de la charla. Raquel comentando el por qué llegamos al etiquetado, por qué es necesario llegar a un etiquetado frontal, y ahí viene todo lo que es nuestra alimentación, ¿no? Cómo ha evolucionado esa alimentación de un tiempo a esta parte, por qué se necesitan estas regulaciones, cuáles son las regulaciones que han habido en torno, no solo con el etiquetado, sino otras que también conforman, por decir una forma, una red de políticas integrales para las cuales se deben implementar para tratar de prevenir enfermedades no transmisibles, y luego sí entrar sobre el final de la charla en lo que es el contenido quizás del libro, que en realidad es hablar del etiquetado en sí, qué pasó, cómo evolucionó, qué falta por hacer, porque tampoco, si bien hoy tenemos un etiquetado, todavía hay cosas que se pueden mejorar y avanzar. Así que ese es el cuadro, el enmarque que pretendimos para hoy, y la licenciada Sánchez ahora pasará a su charla. Bueno, en primer lugar agradecerles a ustedes por la invitación, porque la verdad que es un tema que a nosotros hace 2 años que nos tiene como bastante estresados y los hemos abordado, y agradecerles a todos ustedes que están hoy acá interesados en el tema, lo que nos motiva bastante, porque hablar de etiquetado frontal, de pronto mucha gente le resulta un tema como banal, ¿no? Como sea superficial, con los problemas que tenemos por ahí,
no es tan así. Y la verdad que la invitación del fondo, ¿dónde va la diapo? ¿No avanza? No avanza. Ahora sí. Bueno, el tema era también conversar con ustedes sobre el por qué es importante hablar de este tema, ¿verdad? Creo que somos todos profesionales de la salud, por lo tanto, o sea, todos ya conocen el tema de qué son las enfermedades no transmisibles, cuáles son, la importancia que tienen por el porcentaje de muerte que ocasiona, son la principal causa de muerte en nuestro país, más del 60%, y el 74% de las muertes mundiales, o sea que llevan una sobrecarga digamos, de atención y de recursos económicos al paciente, a las familias, al Sistema Nacional Integrado de Salud, que realmente merece la pena que lo abordemos desde diferentes aristas. Y bueno, ustedes ya habrán escuchado hablar de los factores de riesgo para estas enfermedades, tenemos las conductuales y los biológicos, y fíjense en que dentro de los conductuales hablamos acá de dieta no saludable, es decir, la alimentación juega un doble papel. Cuando no llevamos una alimentación saludable, es un factor de riesgo para poder contraer alguna de estas enfermedades, pero después que está el diagnóstico hecho, el cambio de hábitos alimentarios forma parte del tratamiento, o sea que es un pilar esencial. Ahora, ¿por qué comemos lo que comemos, no? Y ahí me gustaría que ustedes pensaran cuáles son los motivos que los llevan a elegir lo que comen habitualmente. Y cuando yo vi estas imágenes, le digo la verdad que no salía de mi asombro. Tienen muchísimos años, ¿no? Y de alguna manera, dentro de es decir, ¿por qué comemos lo que comemos? El tema de la publicidad ha sido un factor que nos condiciona muchísimo, contribuye a formar hábitos alimentarios. Y estas imágenes y esta publicidad está antes de que son mayores que nosotros. Fíjense en ustedes, ¿no? Mi traducción del inglés es más o menos, pero en la primera dice, 7up, ¿por qué tenemos los clientes más jóvenes en el negocio? Porque nada lo hace como 7up. Por ser 7up tan pura y buena, puede dársela a bebés y sentirte bien por ello. Si hay que engañarlos para que tomen su leche, agreguen 7up a la leche en partes iguales. Es muy buena combinación. Me quería matar cuando leía esto, pero es como de alguna manera que nos vamos acostumbrando a escuchar la información que da la publicidad y los vamos tomando como normales, como que es lo habitual y está bien. Fíjense en la imagen del medio, ¿no? Es decir, en una taza de té, pero que dice Coca-Cola, el tónico cerebral ideal, específico para dolores de cabeza, alivia la fatiga mental y física. Y la última, la tercera, dice, los estudios de laboratorio indican que los niños que empiezan a tomar Coca-Cola antes en la vida tienen más chances de ganar aceptación y encajar en la difícil etapa de la preadolescencia. Así que hacete un favor y hacele un favor a tu hijo. Incursiona en un régimen estricto de gaseosas y bebidas azucaradas y garantizale una vida de felicidad. Es tremendo. Me gustaría verle las caras a ustedes, que no se las veo, pero realmente, es decir, es el valor que se le da al alimento, y esta última frase que coloqué ahí no es mía, es de una antropóloga argentina, Patricia Aguirre, que ella dice, el alimento no tiene que servir para la salud, tiene que servir para vender. Es
es un comercio, ¿no? Y en realidad es así totalmente. Y esta influencia de la publicidad ha cambiado nuestro patrón alimentario, ¿no? En esto de que aceptamos como normal, como natural y que está todo bien lo que la industria nos ofrece, cada vez más vamos comiendo y seleccionando productos industrializados, ultraprocesados, y vamos dejando de lado los alimentos naturales, las comidas caseras. Fíjense en que a tal punto ha cambiado los hábitos que esto es un estudio que publicó la Organización Panamericana de la Salud en el año 2016. Ellos hicieron un estudio de ventas al menudeo per cápita de alimentos en diferentes países de América Latina. Y Uruguay fue uno de los que aumentó más la proporción de ventas de estos productos ultraprocesados. Lo que tuvo mayor aumento fue la venta de bebidas azucaradas, que se triplicó entre el año 2000 y 2013. Y la venta de productos ultraprocesados se duplicó. Fíjense en donde Uruguay está, donde está la flechita roja, es la línea azul con triangulitos. Hemos tenido un crecimiento exponencial. Ahora, a veces hablar de productos ultraprocesados no todo el mundo lo entiende, ¿no? Y en realidad son sustancias que nos acompañan en el día a día, son lo que básicamente están constituyendo más de un 60% de nuestra alimentación diaria. Los encontramos en todos los supermercados, en los locales de comida rápida, y son formulaciones industriales elaborados a partir de sustancias que son derivados de los alimentos, pero que muchas veces del alimento natural tiene muy poco o nada. Tienen la ventaja de que vienen listos para consumirse, ¿no? O requieren un calentado, pero son fáciles, no dan, no tienen ninguna preparación, entonces son rápidos, nos ahorran tiempo y terminamos comprando estos productos. Fíjense, en el mayor crecimiento se registró en Uruguay con un 146%. Esto fue publicado en el 2016, estamos en el 2022. No quisiera conocer en qué valores estamos ahora. Y simplemente, ¿no? Para ver un poco cómo lo que comemos, ¿no? Y comparándolo con las metas nutricionales para la población uruguaya, ¿no? Es decir, un individuo adulto sano estaría en promedio necesitando unas 2.000 calorías diarias. Si vamos a los macronutrientes, decir, no más de un 30% de grasas. De ese 30% de grasas, ácidos grasos saturados, ¿no? Lo que son de origen animal, menor al 10%. Los carbohidratos totales, un 55 a 65. Y dentro de estos carbohidratos, los azúcares, lo que nos recomienda el Ministerio de Salud Pública y la Organización Mundial de la Salud, es que sea en un porcentaje menor al 10% de las 2.000 calorías, ¿no? Es decir, que no consumamos más de 55 gramos al día, 50 gramos al día. Un colesterol, menor a 300 miligramos, el cloruro de sodio menos de 2 gramos, y frutas y verduras en una proporción de mayor a 400 gramos día. Esto es a los efectos de llegar a los 24, 28 gramos de fibra diaria, que es lo aconsejable. Esta sería simplemente una forma de cómo con una alimentación saludable podríamos estar cubriendo ese requerimiento, ¿no? Realizando las 4 comidas diarias, teniendo 2 porciones de lácteos, una porción de carne, una de huevo, vegetales en almuerzo y cena, leguminosas, ¿no? Que son los lentejas, por ejemplo, 3 porciones de frutas, una en el desayuno, una en
en el almuerzo y hay en un postre en la cena. Ahí llegaríamos a los 2.000 calorías y a cubrir la meta. Esto que les traigo acá, simplemente para que analicemos lo que cada uno de nosotros come en el día a día, ¿no? O que vemos, de pronto tenemos compañeros de trabajo que comen de esta manera, algún familiar, ¿no? Esto es un joven de 19 años que me relata. Se levanta de mañana, prepara el mate. ¿Sí? Se prepara generalmente 1 o 2 refuerzos, preferentemente de salame. Después se va. Al mediodía no está generalmente en la casa y se compra un refresco y puede ser un paquete de galletitas, puede ser un alfajor, pero es algo como frugal. Llega a la casa de tarde, llega con apetito, prepara el mate nuevamente, son bizcochos, que me acuerdo que él me decía son 5 o 6 bizcochos, o puede ser una torta de fiambre que la madre prepare, alguna pizza. Y la cena sería como el momento, el único momento en el que hay comida acá, ¿no? Tendríamos una milanesa con arroz, el pan y refresco nuevamente. Si comparamos esto con la meta nutricional, aquí no hay ni una fruta, no hay ninguna verdura, no hay lácteos, si pensamos en el aporte de calcio. Y si vamos acá a la composición nutricional de lo que este joven me relató consumir, de las 2.000 calorías, que es el promedio, digamos, de calorías diarias que nos sugieren, estamos en 2.600. Del 30% de grasas llegamos al 32%. ¿Se acuerdan que dijimos grasas saturadas menos del 10%? Acá hay un 17% de grasas, y de los 50 gramos de azúcar que nos sugieren consumir, estamos hablando de azúcares refinados, acá en esta ingesta diaria hay 176 gramos, o sea, es un 27% de azúcar. Entonces, no solamente son los excesos de calorías, de grasas, de azúcares, de sodio, sino lo que veíamos es todo lo que no está, lo que le está faltando en esta forma de alimentarlos. Que, ojo, esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros en un día cualquiera, ¿no? Estamos complicados, vamos al médico, tenemos trámites, de pronto me alimento de esta manera. El tema es cuando esta es la forma diaria, natural, de todos los días comer de la misma forma, ¿no? Y bueno, esta forma de alimentarnos, obviamente, vemos las consecuencias en el tema salud, ¿no? Que a mediano y largo plazo lo estamos sufriendo. Fíjense en que en la encuesta de factores de riesgo que realizó el Ministerio de Salud Pública, 2 encuestas que están publicadas en el 2015, el sobrepeso y obesidad aumentó del 57% al 65%, es decir, aumentamos 8 puntos en 7 años. Estamos hablando de 2013, o sea, al 2022 debemos andar cerca del 70%. Esto es población adulta. Aumentó la proporción de ciudadanos con glucosa elevada en sangre. Aumentó la población hipertensa. Y fíjense en ustedes cómo en un país agroexportador como es el nuestro, que produce frutas, que produce cereales, que produce granos, verduras, hay un 91% de la población que consume menos de 5 porciones diarias de frutas y verduras. Esta proporción de gente que no come frutas y verduras va acompañado del aumento del consumo de ultraprocesados, ¿no? Y en niños tenemos algo similar, o sea, tenemos el último estudio que realizó ANEP y UNICEF en el año 2019 y ahí se ve que 40% de los niños mayores de 5 años ya presentan algún grado de sobrepeso, ¿no? Entonces, no solamente
tienen sobrepeso, sino que además el 19% de estos niños no cubrían requerimiento de hierro y 44% de ellos no cubren consumo de calcio, ¿no? Esto es tremendo porque tenemos que pensar la salud y el adecuado crecimiento y desarrollo de estos niños, ¿no? Pensemos en población, en ciudadanos dentro de 20 años, ¿no? Y analizando la encuesta alimentaria que le hicieron para ver qué era lo que comían, estos niños consumían cerca de 100 gramos de azúcar al día, ¿no? Calorías vacías, porque es decir, un gramo de azúcar me da 4 calorías, fíjense ustedes, en 100 gramos 400 calorías, de los cuales 2 kilos provenían de alimentos ultraprocesados, ¿no? Estos son bebidas, los jugos, que muchas veces sustituyen a la leche, y el tema de galletitas, de alfajores, es un problema realmente grave. Entonces, con estas cifras, con la prevalencia que tenemos de muerte por enfermedades no transmisibles, con estos problemas de malnutrición que tenemos, y a su vez con los compromisos que Uruguay país, o sea, contrajo con la Organización Mundial de la Salud, le urgían tomar medidas que de alguna manera intentaran frenar, ¿no? y mejorar estas cifras. Así es que surgió, o sea, se aprobó en el año 2014 la ley de alimentación saludable en los centros educativos, está la ley de producción familiar, en el 2016 se publicaron las nuevas guías alimentarias, es decir, y ahí aparece el rotulado frontal de alimentos, ¿no? Era como una medida más que aparecía. Ahora, ¿no? Es decir, de vuelta volvemos. ¿Y por qué importa el tema? ¿Por qué era necesario cambiar si ya tenemos, si ustedes miran cualquier paquete de producto envasado, ustedes van a ver que en la parte de atrás está el listado de ingredientes y hay una tabla nutricional, ¿no? Esta que ven en la imagen. El tema es que eso está en la parte de atrás, muchas veces está en el doblez del paquete y hay que abrir un poco, despegar para poder leer la información si es que me interesa. La letra del paquete es muy chica, la mayor parte de la gente no lo ve, y otra cosa que pasa es que no se entienden los términos. Fíjense ustedes que habla de carbohidratos, de grasas saturadas, grasas trans, fibra, es decir, son elementos que el consumidor común, habitual, no lo entiende. Entonces eso ya me desmotiva y si no lo entiendo, no lo leo. Y cuando voy a comprar un producto lo hago porque me interesa, porque conozco a la marca y confío en la marca, porque el precio me conviene y porque me encanta posiblemente la publicidad del producto. Entonces, urgía tomar medidas que de alguna manera ayudaran al consumidor común a poder tener mayor información de la calidad nutricional del producto que compraba para sí o llevaba para la familia, ¿no? En esto de intentar, o sea, que fuera una herramienta que intentara mejorar o disminuir los valores de grasas saturadas, azúcares refinados, sodio, ¿no? Que pudieran de alguna manera mejorar la calidad de vida y la salud futura de nuestra población. Y en esto es que, bueno, surge un poco todo este trabajo que hizo la Alianza, que es lo que aparece acá en el libro, y que Diego les va a contar ahora el trabajo que desde la sociedad civil hicimos para, de alguna manera, se pusiera en marcha el tema del etiquetado frontal. Muchas gracias, Raquel. Simplemente antes de avanzar, vi que alguien levantó la mano ahí, lo vamos, al final, voy a tratar de ser breve para que nos dé el tiempo, no sé cuánto tenemos, cuánto nos queda. Son las 6. Media hora. ¿Sí? Al final vamos a dejar un espacio para tener un intercambio con quienes tengan dudas, comentarios, impresiones incluso, ¿no? Porque nosotros también desde la sociedad civil siempre nos gusta interactuar justamente desde cómo lo vemos nosotros como ciudadanos a esto, porque en realidad son políticas que nos terminan
afectando nuestra vida diaria. Entonces, está bueno siempre intercambiar sobre esas opiniones. Bueno, esa es la tapa del libro, que está disponible físicamente, aún quedan algunos ejemplares. Hicimos una presentación en el Parlamento la otra vez, ahora vamos mañana o pasado, ¿es? En el Congreso de Seguridad Alimentaria, ¿el viernes? Pasado. No. Mañana. Mañana. Mañana en el Congreso de Seguridad Alimentaria, que va a estar en la Escuela de Nutrición. Y también está disponible en la página de la Alianza de Enfermedades No Transmisibles. Hay un artículo que al final está toda la presentación que se hizo del libro y al final dice para descargar el libro y está en versión PDF para que quienes quieran dar lectura. Bueno, y ahora se me trancó a mí. Ahí. Bueno, nosotros siempre hablamos, porque en la región se dice mucho etiquetado frontal, pero en Uruguay el término correcto siempre fue el rotulado frontal de alimentos, que fue definido a partir de un trabajo que se hizo con la UDELAR, y nosotros de la sociedad civil siempre destacamos eso, el que las políticas, y es lo que nosotros planteamos siempre en nuestras acciones hacia los decisores políticos, que las políticas se basen en evidencia científica libre de conflictos de interés. Y en esto, la UDELAR, en nuestro país, en este tema y en otros, es el principal lugar donde se genera la evidencia, ¿no? Donde a veces cosas que vemos que funcionan o no funcionan en otros países, es donde se termina bajando a tierra en Uruguay, y eso es el rol fundamental de la UDELAR. Y la UDELAR fue parte de ese proceso de interinstitucionalidad entre diferentes organismos del Estado, pero a su vez con la universidad, donde se empezó a generar evidencia a nivel local. Esa evidencia, esas discusiones, incluso cuando se empezó a elaborar el primer decreto, y eso en parte fue una debilidad, que después lo podemos discutir si nos da el tiempo, en vez de ser una ley, fue un decreto lo que definió el etiquetado. La debilidad de eso es que, bueno, el decreto puede ser cambiado todos los días, si la administración lo quisiera, a diferencia de una ley. Pero en el caso de Uruguay se definió un decreto que tuvo un trabajo previo de investigación, de discusión, pero incluso de consulta pública e incluso mirando experiencias de otras políticas como fue la política de control de tabaco. ¿Y en qué, específicamente en qué? En lo que fue, por ejemplo, lo que todos conocemos, el juicio de Philip Morris, ¿no? El hacer una consulta internacional para que después, cuando se implementa la política, no sea cuestionada. Y así fue que se hizo para el decreto que vemos ahí en pantalla, el número 272 del año 2018, que se hizo antes de finalizar el decreto de la versión final. Se consultó a la Organización Mundial del Comercio, se estableció, estuvo el aval incluso de la organización, donde mostraba de que esto no implicaba, por ejemplo, una traba al comercio. Y esto lo resalto porque después lo vamos a tener, y está en el libro, porque hay un análisis de discurso también que contiene el libro, porque después tenemos a los intereses creados que empiezan a decir que pues, las políticas dan problemas al comercio, dan problemas a, bueno, lo que ya saben, importación, exportación, los precios, las fuentes de trabajo, ¿no? Y eso se repite cada vez que la industria, en general, en particular la alimentaria, se intenta regular, siempre salen estos discursos para no ser regulados. Eso está en el libro, está analizado en un análisis de discurso tanto de la industria como de las autoridades, desde que empezó el tema hasta el año 2022. Y en ese sentido se definió el decreto 272 en el año 2018, que empezaba a entrar en vigencia, o sea, se definió, como la industria siempre dijo que necesitaba un tiempo, y obviamente es razonable de que cuando alguien establece una normativa se dé un tiempo para que se adapten. Se les dio un tiempo de adaptación, que era el que la industria pedía, que eran 18 meses, pero, oh casualidad, esos 18 meses terminaron siendo, o sea, el día que tenía que cumplir obligatoriamente con el etiquetado fue el 1 de marzo del año 2020, el mismo día del cambio de gobierno. Casualidades de la vida o no, pero la cuestión quedó definida así. Y el 1 de marzo del 2020 estábamos todos prestando atención a la asunción de la nueva administración y la industria no estaba cumpliendo. ¿Y qué pasó ahí? Ahí, bueno, esto es lo que les comentaba, ¿no? De los estudios, de lo que hay detrás de esta definición, cómo surgen los límites también, que eso lo vamos a hablar ahora, lo voy a pasar, pero cualquier cosa lo volvemos. Pero acá está lo que quería comentarles, es, ¿qué pasó
en todo este recorrido, que muchos capaz que quienes han seguido el tema habrán pensado que se iba para atrás, para adelante, se modificaba, no se modificaba. Bueno, el recorrido que ya les venía comentando empezó en el 2016, llegamos al 2018 con ese decreto que ya lo veníamos charlando. El 1 de marzo entra en vigencia la obligatoriedad de cumplir con el etiquetado, esto es, los productos procesados y ultraprocesados, o sea que tienen un procesamiento y en ese procesamiento se le agrega sodio, azúcar o grasas, tanto grasas totales como grasas saturadas, en ese proceso y se le agrega en exceso en realidad, no es solo porque se le agregue, sino que es en exceso, ahí vienen los límites de cuándo nosotros consideramos exceso, nosotros no. Ahí retomo incluso la diapositiva que acabo de pasar. Se empezó a tomar como referencia lo que la OPS decía o recomendaba que debía considerarse como exceso. Y a partir de ahí es que se empiezan a marcar los límites de qué es exceso y qué no es exceso. En esa definición, que estuvo comprendida, fue tomada en cuenta para ese primer decreto, el 1 de marzo la industria, en aquellos productos que elaboraba y empaquetaba en ausencia del consumidor, esto es, no es que yo te corté una feta de jamón y te le tengo que poner el octógono, sino que si el jamón, por ejemplo, incluso si está feteado y está envasado en ausencia del consumidor, debe de llevar octógonos. Lo habrán visto incluso en los supermercados en chorizos, chacinados, que están justamente empaquetados en ausencia del consumidor y deben de llevar los octógonos. Y si no lo llevan, por favor, avisen a la Alianza, porque nosotros desde la Alianza, por lo general, tratamos de hacer las gestiones para que se pueda cumplir, y eso también lo hablamos en el libro, pero además lo vamos a exponer acá. Del 1 de marzo al 10 de marzo hubo de todo. Hubo discursos públicos, el ministro de Salud, que iba a asumir, que después fue Salinas, al principio dijo como que bueno, que el etiquetado en realidad, dentro de todas las políticas que tenía que aplicar, como que no era a la que le iba a dar mayor relevancia. Después ese discurso cambió y se dijo que sí, y después cuando la industria tuvo que aplicarlo, que era el 1 de marzo, se dijo que bueno, que se iba a revisar la política y después iba a ver si se aplicaba como estaba o se cambiaba, porque como la actual administración no la había definido, tenían que ver si estaba bien definida. Ese es el proceso que nos lleva un largo tiempo, porque además en el medio, estamos hablando que se asumió el 1 de marzo, el 10 de marzo lo ponen en duda, lo digo en particular porque recordemos que el COVID, la situación COVID empieza el 13 de marzo, por lo tanto, esto no fue por COVID ni por nada, o sea, se tomó la decisión el 10 de marzo de suspender la política y poner la revisión. 3 días después nos encontramos con el primer caso COVID y ahí la historia que ya todos conocemos. Pero en ese momento que todos estábamos distraídos para otros lados, mirando otras cosas y prestando atención a otras problemáticas, se termina definiendo un nuevo decreto que modifica el 272. ¿Qué es lo que modifica el 272? El 272 definía dos cosas a grandes rasgos. Uno es la imagen gráfica, o sea, que sea un octógono, que sea negro y que diga exceso, no es arbitrario y no es antojadizo. Está estudiado que eso es lo que más impacta al consumidor a la hora de advertirlo. Justamente el etiquetado frontal este en particular se llama el etiquetado frontal de advertencia. Hay otro que era el que quería la industria y que lo aplica a Ecuador, por ejemplo, que es un etiquetado frontal mal llamado de semáforo, que son diferentes, pero este es el que la evidencia mostraba mayor efectividad. Esa imagen, después de intervención de la sociedad civil, que se cuenta también en el libro, logramos de que no se modificara ni el octógono, ni el color, ni la palabra exceso, pero sí se modificó el perfil de nutrientes. Y eso es a dónde yo te digo que tenés que decir que es exceso, en qué momento esto es exceso y en qué momento no. Eso es lo que modifica el decreto que hizo la actual administración, el primer decreto. Cuando se definió ese decreto, y ahí es que sigue la línea, estuvimos a 3 días de su entrada en vigencia, que tenía que entrar el 1 de febrero, y desde la sociedad civil hicimos una campaña, que es las imágenes que tratamos de mostrar ahí, de informar a la población de que ese decreto que había ahora definido la actual administración, el 1 de febrero toda la ciudadanía tenía que estar expectante de que los productos deberían estar cumpliendo y si no había que buscar una forma de transmitir esa inquietud de que por favor cumplan para estar informados. Se hizo una campaña en la vía pública, se hizo incluso un spot en la tele donde se mostraba al muchacho que iba y elegía unas papas y después las dejaba y daba volvía para atrás y es como que repensaba la decisión a partir del octógono. Y el mensaje final era, va a ser obligatorio a partir de febrero.
3 días antes de la obligatoriedad se vuelve a cambiar porque la industria molesta con ese otro decreto que había sido a partir del lobby que se había hecho, se terminó definiendo otro decreto más. En cuestión de meses, 2 decretos que modificaron la normativa, y es el decreto que está vigente hoy en día, que es el que dice ahí abajo, que es el 34 del año 2021. ¿Qué define ese decreto? Los nuevos límites de excesos. No toca la imagen gráfica. Y la obligatoriedad igual empezó a ser, a partir de ahí, de febrero, marzo, tenían que empezar a cumplir la industria. Y por lo tanto también la industria empezó a decir, bueno, pero ¿cómo vamos a cumplir con algo que nos definieron hace 3 días? Recordemos que la nueva definición también fue por parte del lobby de la industria. Entonces, esto que le presentamos acá, pero nosotros vamos a dejar disponible la presentación, son los límites que hoy en día a nosotros nos dicen cuándo es exceso y cuándo no. ¿Qué pasa? Si yo me enfrento a un paquete de galletitas y no tiene octógonos, ¿cómo hago yo, consumidor, para saber si en realidad no lo lleva o en realidad no está cumpliendo y los debería de llevar? Bueno, estas son las formas de definir cuándo debería llevar y cuándo no. Incluso se hace una diferencia entre los alimentos. Yo prefiero no decir alimentos, sino productos alimenticios, porque son productos, como decía Raquel, son fórmulas inventadas incluso en un laboratorio. Entonces tenemos los productos alimenticios sólidos y los productos alimenticios líquidos. Y ahí, dependiendo de si estamos hablando de sólido o líquido, es qué límite se considera para hablar de exceso. El más fácil, pero claro, tendríamos que hacer una regla de 3 cada vez que vamos a agarrar un paquete y mirar la información, es el de sodio, porque es una regla de 3 simple, es si cada 100 gramos de producto hay más de 500 miligramos de sodio, o sea, arriba de 500, tiene exceso. Entonces, eso debería tener un octógono de exceso de sodio. Y así con los otros valores. Los otros valores es un poco más complejo como consumidores analizarlos. ¿Por qué? Primero porque el azúcar no es obligatoria declararla. En Uruguay no es obligatorio, sí en otros países. Incluso algunos se habrán encontrado con algún paquete que lo exportan a United Kingdom o a USA y te ponen el azúcar en inglés, pero no te ponen el azúcar en español. Entonces, y vos decís, bueno, pero ¿y por qué no? Bueno, esa información falta al consumidor y es algo que desde la Alianza estamos tratando de que de una vez se logren. Porque es resolución Mercosur, pero igual las resoluciones Mercosur, como las resoluciones Codex, son base mínima para cumplir. No quiere decir que los países no puedan igual indicar todo lo que sea información al consumidor en los paquetes. Entonces, ¿pero qué pasa? Vos cuando, el azúcar ponele que no lo sabemos, y lo que dice, como decía hoy Raquel, el azúcar va a estar dentro de lo que dice carbohidratos. Ahora, de esos carbohidratos, vos como consumidor, ¿cómo sabés cuántos son azúcar y cuántos no? Por otro lado, lo que podemos ver más simple son las grasas. Pero de las grasas, y así también en el azúcar, además se hicieron consideraciones a la industria. Si tu producto que le vas a poner, que vas a evaluar si tiene que poner un exceso de grasa, ya contiene grasa intrínseca, como por ejemplo el cacao, vos tenés que descontar la grasa intrínseca del cacao, por lo tanto, como consumidores tendríamos que hacer una estimación de cuánta grasa intrínseca tiene el cacao, a eso descontarle la grasa total, y recién ahí ver si eso es un exceso. Se darán cuenta que para los consumidores, y que además un estudio de la UDELAR mostró, de que tomamos las decisiones entre 10 y 20 segundos, ni siquiera sabemos hacer la estimación de cuál es la grasa que tiene el cacao intrínseca para después descontarla, para después hacer una regla de 3, porque incluso la información, como presentaba Raquel en la tabla nutricional, no está uniformizado de que te la presenten cada 100 gramos de producto. Entonces vos vas a ver que dice porción 20 gramos. Por tamaño de porciones. Porción 5 gramos, porción 30 gramos, porción 50 gramos. Bueno, ahí hay que hacer la regla. Estos valores son por 100. Y estos son cada 100. Y así quedó definido. Y esto es lo que nos define hoy cuándo tiene exceso y cuándo no. Y ahora entramos más a lo que fue la acción desde la sociedad civil. Todo esto que estamos mostrando acá está incluido en el libro. Nosotros de la sociedad civil, después que se empezó la política, hicimos las acciones para que no se modificara, pero se modificó. Después que empezó la política, lo que empezó a pasar es que empezamos a ver en el punto de venta de que había empresas que debían de estar cumpliendo y no cumplían. Entre ellas, y por eso el ejemplo, el trigal. ¿Y por qué destaco el trigal? Porque la industria cada vez que habla dice la industria nacional, y resulta que la industria nacional, o la que podemos decir industria nacional, porque la mayoría de sus productos no importa, la industria nacional no estaba cumpliendo, pero no solo eso.
El gerente de Trigal, en ese momento, era el secretario de la Cámara de Industria de Alimentos, que a su vez la Cámara de Industria de Alimentos era la que hacía el lobby para modificar el etiquetado. Y a su vez después salían públicamente a decir que los importados no cumplían, que cómo no vamos a defender la industria nacional. Entonces, eso nosotros tenemos evidencia en los puntos de venta porque salimos de la sociedad civil a recorrer los puntos de venta y ver qué productos se estaban cumpliendo. También las personas podían acceder a consultar a través de una web que creamos, que está vinculada a la Alianza, pero es una web también independiente, que es la que ven ahí, etiquetado.uy. También a través de las redes sociales nos llegaban consultas de la gente, bueno, esto debería estar cumpliendo, nosotros tratábamos de analizarlo hasta donde podíamos, hay cosas que quizás no podíamos, pero del análisis de lo que recolectamos en los puntos de venta, surge esa gráfica que vemos ahí, que lo que terminamos viendo es que el 21% que ustedes ven en verde es productos que no estaban cumpliendo. Esto quiere decir, yo iba al punto de venta y lo que vi en todas las categorías que analizamos, ¿no? Panificados, bueno, queso, todo lácteo. Lo que vimos es de un 100% de productos analizados, el 48% ya tenía el etiquetado, o sea, debía llevarlo y tenía el etiquetado. La otra parte, en realidad, teníamos los que no estaban etiquetados, y ahí tenemos dos casos. Los que no estaban etiquetados porque no debían estarlo, porque no tenían exceso, pero los que no estaban etiquetados porque no estaban cumpliendo. Y eso es el 21% de los productos analizados. Y nosotros de la sociedad civil tratábamos de denunciarlo a través de las redes sociales en aquellos productos que consideramos como de mayor consumo, porque no podíamos tampoco de todos, pero también hicimos una denuncia formal ante el Ministerio de Salud Pública, denuncia que hasta el día de hoy no ha sido respondida, pero está hecha las gestiones. Y también hicimos una denuncia de defensa del consumidor por un tema de publicidad. Porque si bien la publicidad, y esto es para información también para quienes estamos acá, si bien el decreto de etiquetado no incluye un tema de publicidad, esto quiere decir, si yo veo en la tele a la galletita que tenemos ahí en pantalla, esa galletita, si tiene octógonos en el punto de venta, cuando te lo muestran en la tele también debería tener los octógonos. Y cuando te lo muestran en el ploteo de un camión, también debería tener los octógonos. Y cuando entras a la página web del supermercado, también debería tener los octógonos, pero octógonos sobre el paquete. Porque si uno entra a la página web de Disco, tiene el chocolate Hass, que tenemos más adelante una imagen, además recomendado por algunas sociedades, pero a su vez aparte tiene los octógonos, que muestran aparte. No, eso no es así, tiene que ser el paquete tal como lo vemos en el punto de venta. Y eso está regulado por la Ley de Relaciones de Consumo. Y nosotros como sociedad civil hicimos una denuncia entre la defensa del consumidor, la cual tampoco hasta el momento hemos tenido respuesta, pero claramente estaban incumpliendo incluso con la Ley de Relaciones de Consumo. Bien. Rápidamente, hicimos una encuesta para ver la opinión de la gente sobre el tema etiquetado. Lo que vimos es que la mayoría no lee los ingredientes, no lee la tabla nutricional, por eso esto incluso realza el valor de tener un etiquetado frontal, porque muchas voces contrarias al etiquetado dicen, pero si yo no tengo la información atrás del paquete, bueno, está pero no la leemos, entonces parece que necesitamos una información mucho más rápida de entender clara y fácil de entender. Acá vemos, cuando le preguntamos por la facilidad de aquellos que habían visto el octógono, casi la totalidad dice entre fácil y muy fácil, que es medida muy fácil de entender, el 91% estaba de acuerdo, y finalmente, y lo importante es, bueno, pero el octógono ¿va a servir para algo? Bueno, cuando lo encuestamos a la gente, esto es una intención de cambio de conducta, ¿no? Que es lo que se está midiendo ahí. La intención del cambio de conducta en la gente te decía, bueno, sí, hay dos posibles cambios de conducta. Una es, dejo de comprarlo, y la otra es, o lo compro en menor frecuencia o en menor cantidad. Si antes compraba todos los días y tiene 2 octógonos, capaz que lo voy a comprar una vez a la semana, o capaz que voy a consumir, si antes consumía 3 paquetes, capaz que ahora consumo 1. Eso suma un 74% de las personas responden de que le estaba influyendo el octógono en un cambio de conducta. Y después tenemos, capaz que esto lo voy a pasar un poco más rápido por el tiempo, pero todo lo que veníamos hablando y que les fue contando, el proceso estuvo como política pública, estuvo interferida por la industria haciendo presión sobre el gobierno para el cambio, pero no solo acá, porque esta imagen que estamos mostrando es una recopilación que se hizo desde Colombia, donde también se trató de poner etiquetado, también esta publicación incluye el caso uruguayo, pero en todos los países incluso hasta se repiten los discursos de la industria, incluso hasta los tiempos. Y en ese sentido,
que lo van a tener en el libro, quienes quieran leerlo. Hay varios, estos puntos que pusimos acá son los discursos que la industria dice públicamente y a las autoridades para interferir para que no sean regulados. Y entre ellos, y tratamos nosotros de mostrar evidencia que en el libro, de que hasta dónde son ciertos. Por ejemplo, la industria te dice, bueno, pero el problema de la obesidad en la sociedad es que la gente no realiza actividad física, no es que coma 5 paquetes de galletita por día. Bueno, lamento decir, con datos de la encuesta de factores de riesgo, que aumentó la tasa de obesidad, pero también en paralelo aumentó la tasa de actividad física. Entonces, me parece que el problema obviamente es multicausal, pero nos está faltando una pata de esa multicausalidad, que es la alimentación. O sea, no todo se explica por actividad física, o no todo se explica por educación. Por otro lado, también la industria se le va a decir, bueno, pero si me ponen el etiquetado, voy a perder puestos de trabajo, va a haber menos trabajo, se va a vender menos. Bueno, lo que nosotros mostramos con datos del INE en el libro, pero además en su momento lo utilizamos públicamente, es que en la industria manufacturera, en particular en esta de los ultraprocesados, la fuente de trabajo, los puestos de mano de obra ya vienen cayendo hace tiempo. Y entre otras cosas, porque cada vez, como son por el tipo de procesamiento que realizan, cada vez son más mecánicos. Y cada vez necesitan menos gente en los puntos de venta, en los puestos de producción. Entonces, ya hace rato que viene cayendo el empleo. Incluso análisis realizados en Chile muestran de que en realidad cuando se aplicó el etiquetado lo que pasó es que se fomentó los puestos de trabajo en otras áreas más saludables. Después también está la interferencia directa sobre los gobiernos. Y este tipo de cosas sí que no pueden suceder. El Ministerio de Salud Pública reuniéndose con Coca-Cola y con PNUD para implementar un apoyo de Coca-Cola a ciertas políticas. Bueno, eso no puede pasar. Por el otro lado tenemos la donación de alimentos, donde vemos a la señora del presidente, o la ex señora del presidente, un ministro, pero además en el marco de varios ministerios, y atrás vemos todos los logos de incluso la industria alimentaria. Entonces, ese tipo de cosas no pueden pasar. Incluso algunas de estas donaciones estuvieron en Instagram, y las donaciones para las personas que necesitaban alimentarse incluían chocolate. Con chocolate íbamos a alimentar a la población que necesitaba alimentarse como hablando en seguridad alimentaria, ¿no? Adquirir los nutrientes mínimos para poder desarrollarnos, ¿no? Con chocolate. Y también hablamos, y esto es muy importante no solo para el etiquetado, sino en lo que es la medicina en particular, pero en general, y para las políticas públicas, que los conflictos de intereses. Y lo que tenemos acá es un ejemplo. Hay un documento de OPS, porque OPS está muy preocupada también por el tema de la implementación, de evitar los conflictos de interés en las políticas. En Argentina lo que ustedes ven ahí es la publicación de la página web de Coca-Cola, que pueden entrar, cómo Coca-Cola financia a incluso asociaciones de nutricionistas, que por suerte no sucede con Audil, la nuestra. pero sí sucede con una lobista, que es la principal, que incluso, que lo verán ahí en los nombres, es Susana Sokolowski, es la principal lobista de la industria argentina, que la trajeron a un programa de radio en Uruguay para venir a hablar en contra del etiquetado. Claro, estaba financiada por Coca-Cola en Argentina. Y lo que falta por implementar, y capaz que voy a ir cerrando por acá, de lo que falta por implementar, regular la publicidad y marketing principalmente dirigida a niños. Los que nos muestran del tigre Toño, un tigre fornido, ¿no? Pero lo que termina pasando con el producto real, con la cajita de tigre Toño. En Chile y en México, si tienen un octógono, principalmente en Chile, cuando tienen un octógono en las cajas, no pueden poner al tigre Toño. Digo el tigre Toño por poner un ejemplo, pero todas las imágenes dirigidas a niños no. La caja que ustedes ven a la izquierda es una caja de Uruguay, del punto de venta, donde incluso te incluyen un jueguito para que los niños después recorten y armen. Esta es la opinión positiva de lo que falta por avanzar, ¿no? Los impuestos a las bebidas azucaradas. La mayoría, casi la totalidad, bueno, hablemos del 80% de la gente está de acuerdo con los impuestos a bebidas azucaradas. Lo otro que hay que regular son los claims, donde te dice tiene mucha fibra, tiene saludable, es light, es no sé qué, y vos después terminás viendo que tiene exceso. Bueno, ¿hasta dónde era light, saludable y todo lo que ya sabemos? El alfajor de abajo incluso incluye los octógonos, lo que están haciendo publicidad engañosa con los octógonos en verde y te dice alto en fibra, que capaz que muchos lo conocemos, lo pasan por Instagram. Exacto. Y después también tenemos un tema de que uno cuando ve que son recomendados por ciertas asociaciones, capaz que piensa que esos alimentos son más saludables. Bueno, pero no, porque están recomendados hay que tener mucho cuidado y por eso hay que estar informados, no quiere decir que sean más saludables, porque puede ser como el chocolate Hass, que por más que tiene recomendaciones, en realidad tiene excesos. Y esto es algo que habrán visto últimamente en las noticias, la regulación de los entornos
tenemos entornos obesogénicos, donde los niños son justamente socializados en esos entornos, y tenemos, lo habrán visto hace poco, se aprobó la prohibición de venta de productos no saludables en las cantinas de las escuelas, pero todavía tenemos, y algunos pueden recorrer alguna mutualista y ver que en un centro de salud tenemos dispensadores de productos chatarra. Las cosas por avanzar, que las detallamos ahí, y muchas gracias.